Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches, encantados de estar con ustedes. Y vamos a comenzar con una noticia que es realmente, o que resulta realmente graciosa. Pintoresca. Ah, sí, porque la historia es esta. PPK tenía un trabajador que se llama Luis Terán Puémape. Él era el jefe de juventudes, tenía dependencia laboral, marcaba tarjeta. El asunto es que lo despidieron al tipo, ¿no? Y no le pagaron nada. Entonces lo ha demandado ante el Poder Judicial para que le paguen sus beneficios, pues, ¿no? Y adivinen pero ustedes... que era de juventudes, pero no, era empleado del partido. Empleado del partido, con dependencia laboral comprobada, ¿no? Ya. Entonces, muy bien. ¿Quieren ustedes saber cuál fue la respuesta de PPK ante la demanda de que el hombre se meta la mano al bolsillo y le pague sus derechos al trabajador? Esto fue, escúchenlo, ¿eh? Pues lo vas a escuchar para matarse a risa. Señor Kuczynski, ¿le pagará los 60.000 soles que le debe a su pulpín? No. Spreading the news. I'm leaving today. ¿Le preguntaron eso? No. Bueno, ahora ya saben cómo PPK se ha hecho millonario. No, pero esa no ha sido pero respuesta. ya pago, No. ya pago. Muy gracioso, Ay, señor. muy gracioso. Y las cosas para Toledo se han puesto color de hormiga. Por un lado, si es que las hormigas tienen color. Sí, por un lado, el Tribunal Constitucional rechazó el habeas corpus que presentó para que se anule la investigación del Congreso por el caso Ecoteva. Y como Yapa, será citado de grado o fuerza por el Congreso para que responda sus sospechosos vínculos con la mafia del señor Rodolfo Orellana. Si a esto le agregamos que la última encuesta le da 3% de intención de voto preferencial, tiene frente a sí un panorama con razón tan feo como una verruga con pelos en la nariz, ¿no? O sea, yo no le deseo mal a Alejandro Toledo, él ha sido mi amigo, lo he tenido muchas veces en mi casa, ¿no? Pero creo que ya viene siendo tiempo que en nuestro país se castigue a todos aquellos que meten la mano en una olla de barro como es nuestro país, ¿no? Sí, bueno. Pobre hombre, porque todo eso ha sido la noticia así el miércoles de esta semana, por eso dice Toledo que fue para él un día de miércoles. Sí. Bueno, y la otra novedad de esta semana, Pepe, es el tema de los líos con Chile, ¿no? Otra vez. Bueno, vamos a decir, en primer lugar, antes recordemos, hay 30.000 metros cuadrados en la frontera con Chile que como consecuencia del fallo de la Corte de La Haya, esa parte del litoral, esos 30.000 metros cuadrados, no tienen una gota de mar. O sea, desgraciadamente la frontera marítima parte de un punto tal que no tiene agua, no tiene mar, esa parte del territorio peruano. Estamos hablando de 3 cuadras, ¿no? Así es. Son 3 hectáreas, exactamente. Son 3 cuadras de terreno, el equivalente a 3 manzanas, digamos, ¿no? 3 manzanas. Bueno, y entonces Chile insiste en que la frontera con el Perú se inicia en el hito número 1, que no está en el borde del mar, sino para evitar que las olas lo dañaran, se había puesto 200 o 300 metros fuera de la marea alta. Y el Perú sostiene, como dice el Tratado del 29, que la frontera terrestre está establecida por el hito Concordia, que no es el hito número 1. Muy bien. Como desde el hito 1 parte de la frontera marítima, en la línea del paralelo, hasta determinada distancia que dijo la Corte de la Haya, entonces ahora los chilenos dicen que no, hasta ahí es la frontera peruana, no, la frontera con Chile. No es así, pero este es un asunto que hay que resolverlo por la vía diplomática y nada más, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, claro, cuando Chile, con Bachelet... Primero, Bachelet tiene problemas internos con su hijo y con su nuera, que han sido requeridos por la justicia, que está siendo procesado por corrupción. Exactamente. Y aquí en el Perú tenemos otro presidente que también tiene problemas. Más problemas todavía que Bachelet, ¿no? Entonces a los dos se les dice la patria.
Sí, Entonces, ¿cómo la gente se ocupa, deja una noticia y se pasa a otra con el tema del patriotismo, ¿no? Claro, Entonces, exactamente. los dos países se han vuelto patrioteros y están peleando por 3 manzanas de desierto, ¿no? Y eso ha originado primeras planas, Sí. Y la prensa, elucubraciones eruditas, la ¿no? prensa ¿no? sigue levantando el tema, haciéndole perfecto juego a los dos lados de irresponsables. Y la solución en este tema es muy simple, es diplomática, está establecida en el propio Tratado del 29. Así es. En caso de conflicto, de que No, no, de haya una diferencia. entendimiento, Exacto. entonces recurren al presidente de los Estados Unidos, Que en es este el que caso arbitra. el señor Obama, que sería el árbitro, y asunto concluido, Eso ¿no? no- Asunto eso no. concluido, ¿no? Mira, como nos pasó con la Haya, cualquiera que sea el juicio final, es decir, la sentencia del árbitro, se acabó el problema y ahí sí, definitivo. Lamentablemente, esa falla tuvo el fallo de la Haya de no hacer, aunque reconoce, el fallo de la Haya sí reconoce claramente que no es el hito número 1 no es lo mismo que el hito Concordia. Lo dice con toda precisión. Así es. Pero, en fin, lo que creo es que efectivamente es un recurso al patrioterismo, al chauvinismo, para distraer la atención interna de los Así partidos. Ahí es. estoy en desacuerdo con nuestro amigo Mauricio Mulder, porque en ese sentido, Cateriano, con quien personalmente discrepo muchas veces, en este caso no le falta razón. Es un tema dicho diplomático y no se debe politizar. Así es. Y Cateriano tiene toda la razón en este caso. Y recordemos que desde los tiempos de las pirámides, cada vez que un país ha tenido problemas internos, de inmediato ha buscado un conflicto con otro país Así es. para que todos se olviden de los problemas internos y cierren filas en torno a la Sagrada Patria. Es lo que Ese nos es un pasaba con cuento Ecuador. chino, un cuento chino frente al cual hay que estar muy alertas. Exactamente. Porque cada vez que hay problemas internos sacan algo y, Sí. y siempre tiene que ver con Chile. Y ahora, por favor, los militares nuestros también, o la policía nuestra, ¿cómo se les ocurre en un momento en el que estamos así? No sé si eso lo mandó alguien o se tomaron ellos mismos la iniciativa, pero acudieron al hito Concordia, o sea, al hito número 1, ¿no? ¿A qué se van? ¿Para qué van? ¿no? Ah. Y tomaron fotografía. Entonces Chile reacciona. Y claro, el que está muy mal, por supuesto, el peor de todos es el canciller chileno. Y por cierto, Gonzalo Gutiérrez, nuestro ex canciller, que ha dicho que tenemos que responder con dureza la nota de protesta de Chile. Pero el canciller chileno se pasó, realmente. Sí. En fin, no quiero seguir en el tema porque, como digo, porque es un tema diplomático. No diplomático, hay que caer en el error así es, que estamos así es. criticándole a otros medios. Así es. ¿No? Así Se es. acabó el problema. Bueno, y según la Contraloría General de la República, entre enero del 2012 y diciembre del 2014, el personal del programa Pensión 65 dispuso el abono, miren ustedes qué generosos, de 9 millones de soles a 22.000 personas fallecidas, a 22.000 Claro. personas muertas que figuraban en el citado programa. Como ustedes pueden ver, los programas sociales funcionan tan bien en nuestro país que hasta se les busca a los muertos en los cementerios para poder pagarle su pensión, ¿no? Y en pensión 65, Pepe, que está pensada para las personas en pobreza extrema, el 44%, solo el 10% son pobres extremos, los que reciben pensión 65. Y el 44% de los que reciben la pensión 65 son gente que no está debajo de la línea de pobreza. Fíjate tú si habrá derecho. Los programas sociales en algún momento tendrán que tercerizarse, como se ha hecho en muchos países, Claro. por ejemplo México, ¿no? Que Caritas o la Cruz Roja o organismos que ellos, independientes del Estado, se ocupan de esta tarea. Así es. Y así los programas sociales no se politizan y no se juega con el hambre de la gente, ¿no? Con el clientelismo político. Así es, Exactamente. clientelismo político, ¿no? Oye, a ver, déjame a mí. La No, investigación no, fiscal. No quiero, pues, hermano. Ya, Bueno, sigue, adelante, sigue, pues, sigue, adelante, ya, aquí. a ver cómo entiende por la prepotencia, doctor Rey. Muy bien, caracho. ¿Ah? No, entonces sigo. Entonces, Dale. Mira, en una entrevista en Perú 21, Rosa Núñez de Acuña, La esposa del la candidato separada del candidato presidencial César Acuña, habla pero pestes de su pequeño esposo, ¿no? Primera pregunta, ¿cree que su esposo sería un buen presidente? ¿Cómo? ¿Qué buen presidente puede ser un hombre que golpea, insulta
y escupe a su propia esposa. Golpea, insulta y escupe a su propia esposa. Eso es cierto, ¿eh? Que sí, no, claro, se lo denunció en su momento hace ya un año. ¿Cómo puede ser un buen presidente un hombre que tiene 3 hijos fuera del matrimonio y que no cumple con sus responsabilidades morales? Él es un lobo disfrazado con piel de oveja. Otra pregunta. César Acuña es el empresario que salió de abajo, ¿no? Eso es mentira, dice, ¿no? Que él sea un empresario emergente, eso es mentira. Yo era la que trabajaba cuando estábamos casados. Yo vendía marcianos, sándwiches, confeccionaba ropa y luego la llevaba cargada en los hombros para venderla en Chiclayo y en Trujillo. Todo el dinero luego se lo daba a él para que compre carpetas para la academia preuniversitaria que creamos y que dio origen después a la Universidad César Vallejo. Y esa academia la compramos, dice, con mi dinero y con el que me dio mi padre como anticipo de herencia. Me he sacado el ancho y ahora no me quiere dar nada de lo que me corresponde. Pero no ha tratado de llegar a un acuerdo con él. Cuando le mando algunas cartas notariales reclamándole lo que me corresponde, me dice que se limpie el poto con esos papeles, ¿no? Se burla de mis abogados, porque según él es un hombre muy poderoso. Y efectivamente, lo es, ¿no? Lo es, y lo es tanto de que los jueces y fiscales que ven en estos momentos este caso trabajan en su propia universidad. Sí, eso habría que comprobarlo porque efectivamente lo ha denunciado. Así es. O sea, pero habría que encontrar alguna fórmula, ¿no?, para que aquellas personalidades o presidentes regionales, por poner un caso, ¿no?, que son acusados de delitos serios, no sean juzgados en su propia región, pues, porque todos dependen de ellos y entonces la impunidad está garantizada. En estos casos tienen que haber tribunales especiales que se ocupen de estos personajes, ¿no? Ya. ¿Qué responderá Acuña? No sé, pero leí hace algunos meses una entrevista mucho peor que esta y no le respondió absolutamente nada. Yo sé. Así es, ¿no? Y ahora déjame hablar de algo más importante, pues no en el del señor Acuña. Estamos cometiendo el error de darle cabida periodística a gente que no se la merece. Es que si esto es cierto, yo sé, la opinión pública tiene que saber, conocerlo, estoy de acuerdo contigo. Saber quiénes son los candidatos, estoy de acuerdo. Qué representan moralmente, cuál es su comportamiento en la sociedad, cómo se comportan con las damas, con las mujeres o con sus esposas. O con sus hijos. Cumplen o no sus responsabilidades con sus hijos, porque si no cumplen sus responsabilidades con sus hijos, menos la van a cumplir con los ciudadanos de nuestro país. Eso es exactamente lo que pasó con Toledo, por ejemplo. Tan importante conocer la hoja de vida del candidato. Y entrevistas como esta me parece que son positivas y Perú 21 hace bien en resaltarlas. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pero cosas de esta semana también. Aprobaron el financiamiento público de los partidos. O sea que tú, yo y todos los que nos están viendo, de nuestro bolsillo vamos a sacar financiar a todos los partidos políticos. Los partidos políticos. No, solo a los que ya tienen inscripción, por supuesto. ¿no? Sí, claro. O sea, y entiendo que es de acuerdo a la votación de la vez pasada. Lo han aprobado en la comisión, sí, en la comisión, yo sé. De Constitución. Sí, ¿no? pero hay decisión política de hay aprobarlo, decisión política, pero eso es una gran sinvergüencería, porque como dice Rafael, vamos a convertir en cotizantes obligatorios a todos los ciudadanos peruanos de los partidos políticos, lo cual es una raza gigantesca, pues. Si los partidos políticos quieren plata, que se organicen, que se vuelvan empresarios o que convoquen empresarios o que hagan rifas como tú decías, o que coticen sus militantes, aprendan a cotizar como lo hacen los sindicatos o como lo hacen los religiosos, pero no sean sinvergüenzas, están en el poder, están en el Parlamento y se crean una ley para engordar sus propios bolsillos. Eso inmoralmente es lo más bajo que yo me podía esperar de los partidos políticos. Pero una salvedad. Hay parlamentarios como Mauricio Mulder que han dicho con claridad que si esa ley se aprueba en el Pleno del Congreso, el APRA, por ejemplo, no recibirá un centavo de ese dinero que podría usarse perfectamente para fines sociales y que los partidos políticos no merecen meterle la mano a los ciudadanos peruanos. Así que al menos hay una buena posición de Mauricio Mulder, hay otra buena posición de Antero Flores y me imagino que hay otros parlamentarios que piensan lo mismo, pero díganlo por favor, porque se les va a confundir y se les va a meter en el mismo saco de vividores y de sinvergüenzas, ¿no?
Segundo asunto ahí de novedades de estas reformas electorales. No han eliminado el voto preferencial. Déjame leerte. ¿Ah? Ni lo van a eliminar. Ni lo van a eliminar. Claro, Yo estoy a favor de que se elimine. Claro. Y eso que yo siempre he sido beneficiado con el voto preferencial. Bueno, claro. Pero, en fin, efectivamente yo creo que es muy malo. Es muy malo, puede parecer más democrático. Y puede parecer como que de esa manera las cúpulas partidarias no pueden poner a los que ellos quieren. Pero el problema es que el voto preferencial no asegura de ninguna manera, por lo menos el nivel intelectual. El nivel moral de la gente no lo va a asegurar nada más que un buen filtro de los partidos y unos principios reales en los partidos políticos para no presentar a sinvergüenzas. Pero el nivel intelectual de los partidos subiría automáticamente, en el Congreso, perdón, de los elegidos, si es que se elimina el voto preferencial. Porque los partidos evidentemente ponen en los primeros puestos, que serían los elegidos en caso de que no existiera, como hacía años, como pasaba hace años, el voto preferencial, ponen en los primeros puestos a sus mejores cuadros. Por supuesto, ¿no? Así claro que sí. Y la crecería intelectualmente el Congreso y inmediatamente. El Jurado Nacional de Elecciones, que no entiende ni camote de lo que es un partido sí, pues, político, ¿no? Y la prensa en general que critica las cúpulas partidarias, hacen mal. Porque los partidos políticos existen fundamentalmente por la labor que desempeñan las cúpulas partidarias, que si no hubiese voto preferencial, escogerían a su responsable o a su especialista en economía, claro, en agricultura, en política exterior. Gente que si uno los pone a competir con un señor que vende papas o que tiene una tienda en un pueblo joven, le ganan pues. Porque eso simplemente un locutor de radio muy honesto puede serlo, pero que tiene muy pocos conocimientos y muy poca experiencia. O de repente, ¿no?, pones pues a un campeón de box, de vóley, y entonces dejas de lado a los grandes profesionales de nuestro país para poner gente que no tiene ningún valor intelectual y que no va a aportar absolutamente nada al Parlamento. Por eso es que el voto preferencial... O a gente que tiene plata, que hace su campaña personal y por tanto obtiene más votos preferenciales que otros. Por eso era tan importante eliminar el voto preferencial. Pero esto no se va a lograr en este Congreso. No, evidentemente. Y yo dudo que se logre en el próximo Congreso. Con lo que los congresos que vamos a tener en el futuro, lamentablemente, van a seguir siendo muy pequeños y con gente poco representativa, y eso significa desprestigio para la política peruana, ¿no? Y mientras tanto, el voto sigue siendo obligatorio, porque por supuesto de ese tema no ha habido ni el más mínima intención de eliminar el voto obligatorio, o sea, de convertirlo en voluntario. Alguno podría decir, bueno, lo que pasa es que el voto es obligatorio porque lo señala la Constitución, efectivamente, pero la manera de hacer el voto en la práctica voluntario y quitar la obligatoriedad del voto sería que en la ley de elecciones, que establece el tope máximo de multa que el jurado puede poner a aquel que no acude a una elección, que no acude a votar, eso se aprueba en ley, ¿ya? Y entiendo que hoy día es, bueno, en fin, la cantidad que sea, 400 y pico soles es la multa, ¿no? Bueno, si el Congreso cambiara esa ley y dijera en la ley de elecciones que la multa máxima que puede establecer el Jurado Nacional de Elecciones es de un sol, en la práctica se convirtió en voto voluntario, porque la gente va a votar porque no quiere pagar, lógicamente, y muchos no podrían pagar los 200, 400, lo que fuera de multa, pero un sol lo puede pagar cualquiera, de manera que simplemente se convierte en la práctica en un voto voluntario. Así de sencillo sería resolver este problema, si es que hubiese voluntad. No hay voluntad. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con una reflexión o un análisis sobre los partidos políticos en campaña electoral.